Buenas tardes, profesor. Somos el grupo número 6, conformado por Verástegui Cruz, Flor María, Vivanco Vivanco, Kiara Melissa, Ulloa Maraví, Juan Sebastián, Varilla Astello, Sandro Enrique, Oblitas Perales, Roberto Ernesto, y hoy vamos a hablar sobre el taller número 2 de construcción. Bueno, el primer tema, encofrados. Vamos a empezar hablando mi compañera Verástegui Cruz, Flor María Araceli, y quien le habla Vivanco Vivanco, Kiara Melissa. Bueno, a mí me toca exponer la parte de introducción. En la construcción de una edificación se siguen diferentes procedimientos. Por eso debemos saber qué sistema estructural se va a usar y uno de los más importantes son el encofrado. Por eso el día de hoy hablaremos de este. Hablaremos los conceptos, historia, tipo, las ventajas, las desventajas, procesos constructivos y entre otras cosas. Breve historia. El encofrado se creó gracias a que en la construcción existía un material importante como el concreto. Ya que era un material muy usado, Tomás Alava, al ver esto, fundó una empresa que producía cemento y así usarlo en diferentes tipos de estructura. Esto fue en el año 1899, pero al ver esto era difícil moldear y se desperdiciaba mucho concreto. Entonces Edison en 1910 buscó un sistema constructivo que serviría como molde y este es el encofrado. El encofrado es el molde en el que se va a vertir el concreto para poder darle la forma que se quiera, ¿no? Del elemento estructural que se va a utilizar. Los encofrados son estructuras temporales, lo que quiere decir que tienen un inicio y un fin en lo que se va desarrollando la obra. Los tipos. Encofrado de madera. Es el más usado ya que es liviano y económico. Su tiempo, forma y proceso de colocación depende del tipo de estructura. No es necesario que el tipo de madera sea importado. Lo importante es que deba cumplir con los requisitos como el que estar en buen estado y limpio de todo desperdicio, ya que este podría causar daños. Es recomendable para pequeñas obras. Encofrado metálico, también llamado formaleta, es común en Latinoamérica porque es reutilizable, pero es un material muy costoso. Existen encofrados de un soporte de 4 toneladas como esfuerzo en superficie de contacto, logrando una mayor resistencia. Encofrado mixto está compuesto por madera, metal o aluminio y madera. Es caracterizado también por su facilidad de reposición, porque se puede reemplazar por componentes y así ser más duradero. Las ventajas. La ventaja del encofrado de madera es fácil de instalar, es liviano y resistente, está elaborado para cualquier tipo de diseño en pequeñas obras. También es disponible en todos lados, incluso en las zonas rurales, y es económico. Las ventajas en el encofrado de metal son duraderas, reutilizables, fuertes, su acabado uniforme es liso y es fácil de fijar y también de desmontar. Las desventajas que encontré fueron para el encofrado de madera. El primer punto es el mantenimiento, ¿no? Se debe realizar un mantenimiento constante y si se quiere volver a utilizar el encofrado. Y el tiempo, por ejemplo, si se está en una obra grande, ¿no? Se va a demorar, ¿no? Por el hecho de tener que fabricar los encofrados que se requieran, ¿no? Va a tomar bastante tiempo, va a ser algo tedioso. Y la duración, puesto que si no se desencofra con cuidado y de la manera correcta, pues no va a durar, es decir, el encofrado no vas a poder volver a usarlo. Procedimiento constructivo. Primero leeremos el plano y luego se hará la limpieza del área trabajada, sin sobrantes ya que esto podría causar daños en el encofrado. Luego elegiremos el tipo de material que se va a usar para el ensamblaje y eso va a depender del tipo de estructura. También se va a cargar los elementos desde el depósito hasta el encofrado. Pero si estamos en el encofrado se va a prefabricar en otro lugar. Después trazaremos los puntos de referencia y luego colocaremos el encofrado correctamente. Finalmente trataremos el ensamblaje y así concluye este procedimiento. Para proveedores encontré muchos, hay bastante cantidad de proveedores, pero estos fueron los más resaltantes, ¿no? Para mí, el primero es Unispan, Doca, Ulma y Nopin y Encofra. Acá tenemos el primero que es Unispan, ¿no? Aquí está los encofrados que tienen. El segundo que era Doca,
Según esto, tiene 84 resultados. Y Ulma. Y bueno, el último que era Nopin en Cofra, que acá tiene dividido también. Un encofrado de muros, de pilares, encofrado horizontales, muro ligero, un ejemplo de encofrado vertical. Recomendaciones. Se debe tener un área limpio y un trazado correcto como indica el plano. También se va a tener que usar un material óptimo que cumpla con todas las condiciones como indica el presupuesto y la trabajabilidad. También se tiene que saber el tipo de madera que se va a utilizar. También es recomendable usar un encofrado metálico ya que este es mejor que la madera porque es limpio y reutilizable y hermético. Conclusión, se usarán diferentes materiales para los diversos tipos de encofrados y así se van a obtener mejores resultados. Los encofrados son en obras con más de un piso, por eso son llamados autotrepantes. Y también se tiene que tener cuidado con la madera, ya que al usar puede absorber la humedad y causar daños. Bueno, ¿qué tal? Soy ahora Sebastián Ulloa. Continuando con el taller, el segundo tema, ahora hablaremos sobre lo que viene a ser el acero. En lo que es una breve introducción, diremos que el acero es un material de construcción indispensable hoy en día, ya que se ve involucrado en diferentes presentaciones del sector de construcción, que nos permite progresar y avanzar en la construcción civil. Asimismo, es reconocido por su increíble apoyo en la mejora de elementos estructurales en propiedades como la calidad de vida o resistencia a la fricción. Una breve historia sobre el acero es que a partir del siglo XIV, el tamaño de los hornos para la fundición aumentó considerablemente, al igual que el tiro para forzar el paso de los gases de combustión para carga o mezcla de materias primas. En esos hornos de mayor tamaño, el mineral de hierro de la parte superior del horno se reducía a hierro metálico y, por siguiente, absorbía más carbono como resultado de los gases que lo atravesaban. Ese producto, proveniente de los hornos, era el llamado arrabio. ¿Qué era esto? Era una aleación que funde a una temperatura menor que el acero o el hierro forjado. El arrabio se refinaban después para fabricar acero. Bueno, tenemos bastantes tipos de acero. Bueno, mencionaré sus nombres porque si no ocuparía mucho tiempo. Eh, en tipos de aceros conocidos tenemos lo que es el acero corte, acero corrugado, el acero galvanizado, acero inoxidable, un acero laminado, acero al carbono, acero de aleación, acero dulce, acero efervescente, acero estirado en frío, acero estructural, acero intemperizado y acero suave, acero negro. Uno de los más conocidos es el acero inoxidable, creo yo. Más adelante hablaré un poquito de él. Bueno, en propiedades. Las propiedades del acero más importantes son la conformabilidad y durabilidad, la resistencia a la tracción y su buena resistencia a la fluencia, buena conductividad térmica y para los aceros inoxidables la resistencia a la corrosión. En ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas diremos que el acero provee una alta resistencia a la relación de peso, su costo es relativamente bajo y la resistencia a fuego de que tiene el acero es muy notable. Asimismo, también la mejora de elementos estructurales, como es el concreto pretensado, que involucra el acero. Bueno, en desventajas diremos que para la manipulación del acero se requieren herramientas de corte y sujeción menos comunes, más difíciles su acceso. Bueno, también la susceptibilidad al pandeo que tiene el acero. Mientras más largo y esbeltos sean los elementos de acero, mayor es el peligro que se tendrá al pandeo. Bueno, un comparativo con otros sistemas, en este caso iremos comparativo con otro material, sería el grafeno. Según estudios, el grafeno en el sector de la construcción destaca por tener una gran ventaja que supone su facilidad para integrarse en otros compuestos. El grafeno es capaz de transferir sus propiedades a otros materiales, mejorando los productos actuales. Al mismo que el acero, que lo que hace es mejorar, como lo mencioné, algunos elementos estructurales en lo que es su calidad de vida, entre otros.
Bueno, procedimiento constructivo. Para fabricar acero se tiene que echar en un alto horno una mezcla de mineral de hierro y un combustible llamado coke, que además de ser combustible separa las impurezas del resto del material. Una vez ya separadas las impurezas, el resto será hierro casi puro con una pequeña cantidad de carbono. A esto, como lo mencioné anteriormente, se le llama arrabio. El carbono se acopla al acero en la combustión con el coke y se forma el acero líquido, o también llamado arrabio. Este arrabio será el acero que tendremos en estado líquido para pasar al siguiente proceso, que será darle forma o moldearlo. Es decir, bueno, ahora, para lo que es el acero inoxidable, para evitar la oxidación causada por el oxígeno presente en el aire o el agua, en el proceso de aleación se incorpora cromo, el cual crea una capa protectora conocida como capa activa. Esta es la encargada de que el oxígeno penetre el material y es por eso que de ahí nace lo que conocemos nosotros como el acero inoxidable. Bueno, en lo que es una breve introducción, diremos que el acero es un material de construcción indispensable hoy en día, ya que se ve involucrado en diferentes presentaciones del sector de construcción, que nos permite progresar y avanzar en la construcción civil. Asimismo, es reconocido por su increíble apoyo en la mejora de elementos estructurales en propiedades como la calidad de vida o resistencia a la fricción. Una breve historia sobre el acero es que a partir del siglo XIV, el tamaño de los hornos para la fundición aumentó considerablemente, al igual que el tiro para forzar el paso de los gases de combustión para carga o mezcla de materias primas. En esos hornos de mayor tamaño, el mineral de hierro de la parte superior del horno se reducía a hierro metálico y, por siguiente, absorbía más carbono como resultado de los gases que lo atravesaban. Este producto, proveniente de los hornos, era el llamado arrabio. ¿Qué era esto? Era una aleación que funde a una temperatura menor que el acero o el hierro forjado. El arrabio se refinaban después para fabricar acero. Bueno, tenemos bastantes tipos de acero. Bueno, mencionaré sus nombres porque si no ocuparía mucho tiempo. Eh, en tipos de aceros conocidos tenemos lo que es el acero corte, acero corrugado, el acero galvanizado, acero inoxidable, un acero laminado, acero al carbono, acero de aleación, acero dulce, acero efervescente, acero estirado en frío, acero estructural, acero intemperizado y acero suave, acero negro. Uno de los más conocidos es el acero inoxidable, creo yo. Más adelante hablaré un poquito de él. Bueno, en propiedades. Las propiedades del acero más importantes son la conformabilidad y durabilidad, la resistencia a la tracción y su buena resistencia a la fluencia, buena conductividad térmica y para los aceros inoxidables la resistencia a la corrosión. En ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas diremos que el acero provee una alta resistencia a la relación de peso, su costo es relativamente bajo y la resistencia a fuego de que tiene el acero es muy notable. Asimismo, también la mejora de elementos estructurales, como es el concreto pretensado, que involucra el acero. Bueno, en desventajas diremos que para la manipulación del acero se requieren herramientas de corte y sujeción menos comunes, más difíciles su acceso. Bueno, también la susceptibilidad al pandeo que tiene el acero. Mientras más largos y esbeltos sean los elementos de acero, mayor es el peligro que se tendrá al pandeo. Bueno, un comparativo con otros sistemas, en este caso iremos comparativo con otro material, sería el grafeno. Según estudios, el grafeno en el sector de la construcción destaca por tener una gran ventaja que supone su facilidad para integrarse en otros compuestos. El grafeno es capaz de transferir sus propiedades a otros materiales, mejorando los productos actuales. Al mismo que el acero, que lo que hace es mejorar, como lo mencioné, algunos elementos estructurales en lo que es su calidad de vida, entre otros. Bueno, procedimiento constructivo. Para fabricar acero se tiene que echar en un alto horno una mezcla de mineral de hierro y un combustible llamado
coque, que además de ser combustible separa las impurezas del resto del material. Una vez ya separadas las impurezas, el resto será hierro casi puro con una pequeña cantidad de carbono. A esto, como lo mencioné anteriormente, se le llama arrabio. El carbono se acopla al acero en la combustión con el coque y se forma el acero líquido, o también llamado arrabio. Este arrabio será el acero que tendremos en estado líquido para pasar al siguiente proceso, que será darle forma o moldearlo. Es decir, bueno, ahora, para lo que es el acero inoxidable, para evitar la oxidación causada por el oxígeno presente en el aire o el agua, en el proceso de aislación se incorpora cromo, el cual crea una capa protectora conocida como capa activa. Esta es la encargada de que el oxígeno penetre el material y es por eso que de ahí nace lo que conocemos nosotros como el acero inoxidable. Buenas noches, profesor. Soy Sandro Varías y yo me voy a encargar de la parte de proveedores para adelante con lo que es el tema de acero. Bueno, como peruanos tenemos varias empresas que son Aceros Arequipa, Sider Perú, que es el acero del Perú, Incaferro y Comercio del Acero. De acá los más comunes serían Aceros Arequipa e Incaferro, perdón. Vamos con algunos ejemplos de uso en obras. Por ejemplo, acá tenemos un armado de columnas. Esto de acá podemos apreciar que estamos en el tercer a cuarto piso de una edificación. Estamos viendo de que se utilizan aceros en las columnas verticalmente. Y no solo eso, que también se utilizan en las vigas y en las viguetas acero. Se puede apreciar cómo está bien armado todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitamos acero? ¿Qué es lo que nos brinda el acero en una construcción? En la construcción de columnas necesitamos alta resistencia y el acero es muy resistente. ¿Por qué? Porque su peso no es muy grande y las propiedades del acero no cambian con el tiempo. Presenta una curva de deformación bastante estable cuando se le aplican cargas y el mantenimiento del acero, si es el adecuado, durará por mucho tiempo. Ahora, el acero puede absorber grandes cantidades de energía. Por eso es muy utilizado en todo tipo de construcción. Algunas recomendaciones que necesitamos saber cuando utilizamos acero es que al momento de almacenar el acero debe evitarse que tenga contacto con el suelo. Se le debe proteger de la lluvia porque se nos puede oxidar y la humedad para evitar que obviamente se oxide, o sea, lluvia ni agua. Cubriéndola con bolsa de plástico o manteniendo el lugar elevado y lejos de los reservorios de agua. Bueno, la barra de acero corrugado una vez doblado no debe enderezarse porque las barras solo pueden doblarse una vez. Un ejemplo práctico, por ejemplo, cuando nosotros estancamos barras corrugadas al suelo como estacas, al momento de sacarlas ya pierden totalmente el uso porque ya han sido manipuladas y ya no tienen la misma resistencia que antes. Ok, sigamos. Si hay algún tipo de error, desechar el material. No debe soldar las barras para unirlas. El soldado altera las características del acero y las debilita. Eso es muy importante y eso lo hemos escuchado en clase. Si una barra se encuentra poco oxidada, puede ser usada en la construcción. Si se ha demostrado de que el óxido en poca cantidad no afecta la adherencia al concreto, así que por este motivo nosotros podemos utilizar eso. Conclusiones. Mejora la productividad y eficacia de una obra. Asegura la calidad en la habilitación del acero en el corte y doblado del acero. Reduce el costo de mano de obra entre un 20 a 30%. Ahorra el material, ya sea por la merma. Muchas veces trabaja con barras de 9 metros y al momento de cortarlas se generan mermas. Con este medio evitaremos eso. Se cobra el peso real y no teórico. ¿Pero por qué medio? En obras, nosotros podemos mandar a Aceros Arequipa a hacer las compras ya de aceros con nuestras mismas medidas. ¿Y cuál es la ventaja de esto? De que este tipo de compras ya nos evitan que tengamos nosotros mermas en la construcción. O también podemos comprarla por metros, como es el caso de acá, una barra de 9 metros. Y en este caso podríamos tener merma, pero esto es un tema un poquito ya más económico. Obviamente, cuando ya se manda a hacer comillas es un poquito más caro, pero eso ya se basa por un presupuesto. Estas son nuestras bibliografías y ahora mi compañera les va a explicar acerca del concreto. Buenos días, profesor. Continuando con la exposición, pasaré a explicar la historia del concreto. El concreto en sí, la RAE la define como un americanismo. También es originario del latín, como la palabra concretus, que significa crecer unidos. El concreto es un material constructivo, adhesivo, que está compuesto por muchos materiales,
como cemento, agregado fino, agregado grueso, aditivos, agua, etcétera. Existe diferentes tipos de concreto, como lo son el cemento ciclópeo, que está compuesto por un concreto simple y piedras y bloques. Este concreto no es saturado, el porcentaje del concreto es simple, aproximadamente entre 60 y 40% de piedra. El concreto armado, también denominado concreto o hormigón armado, es un material compuesto que resulta convencionalmente de la incorporación de barras o mallas de acero en la malla del concreto. Por ello se le dice concreto armado, porque está armado con armaduras de acero. Concreto simple es un concreto de cemento Portland puro, agregado fino, agregado grueso y agua, el cual no contiene ningún tipo de elemento de refuerzo o posee elementos menores a las especificaciones en el concreto reforzado. Y el concreto premezclado, este concreto sirve para minimizar el costo de personal y es preparado en forma mecánica para como una buena durabilidad y calidad, ¿no? Ventajas y desventajas del concreto. Ventaja, el concreto es un material que ofrece manejabilidad, mucha manejabilidad, muy óptima, ya que se adecua a cualquier tipo de estructura. Desventaja. Es una ventaja sería que en otras poblaciones es difícil el acceso a este material, es muy escaso, por ejemplo, en la selva. En la selva, producir concreto o llevar concreto es muy costoso, por eso en la selva y en la sierra aún se sigue trabajando con adobo o quincha, en dicho sea el caso. Proveedores de concreto. Proveedores de concreto tenemos muchos, como lo son Unicom, Lima Concretos, Promax, Economix, Ecomax, entre otros concreteras, pero que más que nada se centra bien en Lima o en Arequipa. Ejemplos de uso en obra. El transporte puede ser utilizado en obra como puentes vehiculares, puentes peatonales, sobre carpetas, puertos, muelles, tuberías y conducciones, cercas, túneles. Las edificaciones para fachadas, cubiertas, paneles acústicos, losas, estructuras singulares, vigas y columnas. En mobiliario exterior, mobiliario interior y esculturas. El concreto se puede dar diferentes tipos de formas, como lo son los túneles inmobiliarios, los paneles acústicos, los puentes, las vigas y las columnas. Recomendaciones. Colocar el concreto tan cerca de su posición final como sea posible. Empezar colocando el concreto desde las esquinas de la cimbra, en el caso de un sitio con pendiente desde el nivel más bajo. Se debe vaciar desde alturas inferiores a 1,20 m, nunca vaciar mayor a 1,20 m si no es un concreto choqueteado. Evitar golpes y vibraciones excesivas, porque hace que el material grueso se disgregue. Planear muy bien los recorridos, utilizar rampas firmes y caminos provisionales y seguros. Las distancias de acarreo de la mezcla dentro de la obra deben ser inferiores a 50 metros, pues si no, el concreto en sí ya comienza a endurecerse. Al llegar al sitio de colocación se puede hacer un pequeño mezclado manual dentro del recipiente para reducir una posible segregación. Conclusiones. El concreto, por excelencia, es el material más usado en obra de ingeniería civil por la cantidad de propiedades que tiene. Además, se cuenta con varios tipos según el tipo de cemento y agregado que podemos añadir a su composición. El uso de concreto avanzados es hoy en día en realidad que poco a poco se ha ido implementando estos concretos. Estos concretos tienen grandes ventajas sobre los concretos convencionales y ofrecen diferentes alternativas para enfrentar los retos que existen en la ingeniería de hoy. En resumen, la ingeniería la ingeniería en sí ha ido aumentando y como respuesta los concretos también han ido acomodándose a la nueva actualidad de lo concreto. Muchísimas gracias.